El brillo del cine de oro mexicano, con su esplendor y sus divas inolvidables, parecía intocable. Glamour, talento y fama eran el rostro que el público veía en la pantalla. Pero tras las luces y los reflectores se escondía una realidad muy distinta, un submundo donde muchas actrices fueron tratadas como piezas desechables. La explotación, el acoso y el abuso de poder marcaron en silencio la vida de quienes hoy recordamos como leyendas. Historias que rara vez se cuentan, verdades que la industria prefirió enterrar para proteger su propia imagen. Esta vez abrimos el telón de la cara más oscura de Elda Peralta, la rebeldía que pagó con cicatrices. Nacida el 28 de julio de 1930 en Hermosillo, Sonora, Elda Peralta parecía destinada a brillar. Venía de una familia distinguida que perdió gran parte de su fortuna tras la Revolución Mexicana. Desde joven, su vida fue marcada por la disciplina. Enviada junto a sus hermanas a Estados Unidos para perfeccionar el inglés y entrenada en el tenis, deporte en el que alcanzó campeonatos nacionales en apenas 4 años. Todo parecía encaminado hacia un futuro deportivo prometedor. Pero su destino cambió cuando conoció al escritor y periodista Luis Espota. Fue él quien le abrió las puertas del cine en 1949. En contra de la voluntad de su padre, Elda eligió seguir la ruta del arte, convencida de que la actuación era el camino que realmente encendía su espíritu. Sin embargo, lo que encontró tras las cámaras no fue precisamente un mundo de ensueño. En una entrevista muchos años después, Elda confesó que en sus primeros pasos enfrentó un episodio que la marcaría de por vida. Un director, cuyo nombre jamás reveló, intentó aprovecharse de ella, proponiéndole situaciones impropias bajo la promesa de impulsarla en su carrera. Peralta se negó, mostrando la rebeldía que siempre la caracterizó. Pero esa resistencia le costó caro. La desconfianza, la inseguridad y las cicatrices emocionales se reflejaron en muchos momentos de su trayectoria. A pesar de ese inicio amargo, su nombre quedó grabado en el cine nacional. Participó en más de 40 películas entre las décadas de 1940 y 1960, destacando en títulos como La Negra Angustias, Cuando viva Villa es la muerte y Si Adelita se fuera con otro. Su versatilidad no solo se limitó a la actuación, también incursionó en la escritura, colaborando con Espota bajo el seudónimo de Óscar Ayala, y más tarde impartió clases de historia del teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Elda Peralta vivió con la doble cara del éxito, el reconocimiento público y el peso del acoso en una industria despiadada. Falleció el 15 de mayo de 2024 a los 91 años, dejando atrás no solo una carrera cinematográfica, sino también el ejemplo de una mujer que, a pesar de todo, se negó a rendirse ante los abusos de su tiempo. Yolanda Montes Tongolele, la diosa que encendió los escenarios. Hablar de Tongolele es hablar de un mito viviente del cine de oro mexicano. Yolanda Montes, con su cabellera plateada y sus movimientos hipnóticos, transformó el concepto de sensualidad en una época en la que la moral conservadora imponía límites estrictos. Su sola presencia desafiaba los prejuicios de una sociedad acostumbrada a ver a la mujer bajo un molde rígido. Desde sus primeros pasos en el cine, su estilo causó un verdadero terremoto. Cada movimiento de cadera, cada gesto, cada mirada, parecía encender un fuego que el público no podía ignorar. Los espectadores quedaban fascinados, pero lo que era un espectáculo de arte y belleza para las masas, en los rodajes se convertía en un ambiente cargado de tensión y miradas lascivas. La fama de Tongolele no solo atrajo admiración, también la convirtió en blanco de obsesiones peligrosas. Los directores y productores, cegados por el deseo de explotar su imagen, la presionaban constantemente. Querían escenas cada vez más arriesgadas, coreografías que rozaban lo prohibido y situaciones que traspasaban los límites de lo artístico. Se hablaba en los camerinos, en susurros entre actrices, que en más de una ocasión Yolanda fue obligada a ceder ante exigencias que nada tenían que ver con el arte, sino con los caprichos de un sistema dominado por hombres poderosos. Detrás del brillo de las luces y los aplausos, ella enfrentaba un precio altísimo. Su cuerpo se convirtió en la herramienta que la industria explotaba sin compasión, construyendo un mito que, aunque revolucionario, estaba manchado por abusos y sacrificios personales. El morbo la rodeaba, la industria la idolatraba, pero también la encadenaba. Aún así, Tongolele jamás se dejó quebrar por completo. Con un carácter férreo y una voluntad inquebrantable, supo imponerse sobre las circunstancias. Su nombre trascendió los rumores y las presiones, y se consolidó como una leyenda viva, símbolo de resistencia femenina dentro de una época donde el poder estaba completamente en manos de otros. Hoy, Tongolele sigue siendo recordada no solo como la bailarina que encendió pasiones, sino como una mujer que enfrentó un mundo cruel y salió convertida en mito. Elsa Aguirre, la diosa que sufrió en silencio. Si hubo una mujer que encarnó la perfección en la pantalla, esa fue Elsa Aguirre. Su mirada intensa,
Su elegancia innata y esa aura casi irreal la convirtieron en la fantasía de toda una generación. En películas como Algo flota sobre el agua 1948 y 4 noches contigo 1952 brilló como una estrella intocable, la diva que todos admiraban. Pero detrás de esa imagen impecable, Elsa ocultaba un infierno que pocos se atrevían a mencionar. En 1959, cuando su carrera estaba en la cúspide, tomó una decisión que desconcertó a la industria: se retiró del cine. Oficialmente, buscaba una vida tranquila, alejada de los reflectores. La realidad era mucho más oscura. Su matrimonio con Armando Rodríguez Morado se transformó en una prisión marcada por la violencia y el miedo. Lo que comenzó como una unión aparentemente normal, pronto se volvió una pesadilla. Morado era celoso, posesivo y brutalmente controlador. No solo ejercía violencia física, sino también un cruel maltrato psicológico. La aislaba, la castigaba y descargaba sobre ella sus arrebatos de ira. En uno de los episodios más escalofriantes, se dice que llegó a quemar las mascotas de Elsa frente a ella, solo para demostrar su poder y quebrarla emocionalmente. Lo más aterrador ocurrió cuando Elsa quedó embarazada. En un ataque de furia, su esposo llegó a apuntarle con una pistola, advirtiéndole que si intentaba dejarlo o desobedecerlo, tanto ella como el bebé pagarían con sus vidas. Imaginen por un momento a la mujer más deseada del cine mexicano, convertida en rehén dentro de su propio hogar, atrapada entre el miedo y el silencio. Pero Elsa nunca fue una mujer fácil de doblegar. Con el tiempo, logró escapar de aquella relación tormentosa. Aunque nunca habló abiertamente del calvario que vivió, su ausencia de los sets y los rumores que circulaban en la industria confirmaban lo que todos sospechaban: su retiro no fue por elección, sino por supervivencia. Años más tarde, Elsa Aguirre regresó al cine y a la televisión, demostrando que seguía siendo esa figura fuerte e imponente que el público tanto admiraba. Sin embargo, las cicatrices emocionales de esa etapa la acompañaron siempre. Su historia es la prueba de que, incluso en la cima de la gloria, las estrellas podían vivir sus peores infiernos en silencio. Y también de que la fortaleza de una mujer puede imponerse, aun cuando todo parece perdido. Evangelina Elizondo, la voz que quisieron borrar. La historia de Evangelina Elizondo parece sacada de un guión cinematográfico. Una mujer con un talento inmenso, capaz de conquistar al público con su carisma y su voz única, pero que terminó pagando un precio altísimo por atreverse a desafiar al sistema. En 1950, cuando apenas tenía 21 años, Evangelina recibió la oportunidad de su vida: dar voz a la Cenicienta en la versión en español de Disney. Su interpretación fue impecable, y esa voz cristalina quedó grabada en la memoria de generaciones enteras. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una carrera dorada se convirtió en su primera gran injusticia. Disney México nunca le pagó lo que correspondía. Alegaron que su contrato no incluía regalías, lo que significaba que, aunque su voz quedó inmortalizada para siempre, Evangelina no recibió un solo centavo. Ese fue apenas el comienzo de un camino lleno de abusos y traiciones. En una industria donde muchas actrices eran presionadas a aceptar contratos abusivos, relaciones forzadas o favores ocultos para obtener un papel, Evangelina decidió rebelarse. Ella no estaba dispuesta a ser tratada como un objeto desechable. Y en el México de los años 50, esa valentía era prácticamente una sentencia de muerte profesional. En 1957, en la cima de su carrera, se convirtió en presidenta de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Una mujer al mando de un gremio dominado por hombres era algo impensable para la época. Desde esa posición, denunció los abusos, exigió mejores condiciones laborales y se enfrentó directamente a los productores y cineastas más poderosos. El resultado fue devastador: la vetaron del cine. Las puertas de los estudios se cerraron de golpe. Ningún productor se atrevía a contratarla. La industria había decidido borrarla como castigo por desafiar a quienes movían los hilos tras bambalinas. A pesar de todo, Evangelina no se rindió. Encontró refugio en la televisión y el teatro, donde durante los años 70 y 80 reconstruyó su carrera con papeles memorables. Y aunque el veto le arrebató la oportunidad de brillar en la gran pantalla como ella merecía, su voz, su talento y su espíritu de lucha nunca se apagaron. En sus últimos años, habló abiertamente sobre el machismo, la explotación y la hipocresía que vivieron tantas actrices del cine de oro. Con cada palabra, dejó en claro que su historia no era solo la de una mujer castigada por decir la verdad, sino la de una guerrera que se negó a ser silenciada. Leticia Palma, la diva que se atrevió a desafiar al poder. Si hubo una actriz cuya vida se convirtió en un verdadero escándalo dentro del cine de oro, esa fue Leticia Palma. Su belleza hipnótica, su mirada penetrante y su aire de femme fatale la llevaron a convertirse en una de las grandes promesas de la industria. Su actuación en La palma de tu mano 1951
al lado de Arturo de Córdoba, la colocó en lo más alto, comparándola incluso con las divas de Hollywood. Pero lo que parecía una carrera destinada al estrellato terminó en una pesadilla de represalias, veto y silencio. En el México de los años 50, los grandes productores controlaban absolutamente todo. Eran ellos quienes decidían qué actriz brillaba y cuál quedaba relegada al olvido. Y en ese círculo cerrado, los favores sexuales eran prácticamente una exigencia disfrazada de oportunidades. Leticia lo sabía, pero decidió no jugar bajo esas reglas. Uno de los hombres más poderosos de la época, Jorge Stahl Jr., puso sus ojos en ella. Según las versiones que circularon, le ofreció contratos jugosos a cambio de algo más que actuación. Leticia se negó con firmeza. No estaba dispuesta a convertirse en una más en la lista de conquistas de un magnate del cine. Aquella decisión cambió su vida para siempre. Stahl, herido en su ego, la acusó públicamente en 1952 de fraude y abuso de confianza. El escándalo fue inmediato. Supuestamente, la actriz había recibido dinero para una película y se negaba a devolverlo. Sin embargo, quienes conocían de cerca la situación sabían que se trataba de una venganza por haberlo rechazado. El caso llegó hasta los tribunales. Leticia peleó, se defendió y, finalmente, fue absuelta de todos los cargos, demostrando que las acusaciones eran falsas. Pero ya era demasiado tarde. La maquinaria del cine mexicano se había puesto en su contra. El veto era total. Ningún director, ningún productor, ningún estudio quería arriesgarse a contratarla. Su carrera, que prometía ser legendaria, quedó sepultada por el capricho de un solo hombre. Lejos de mendigar oportunidades, Leticia tomó una decisión radical: abandonó por completo el cine. Con el dinero que había logrado reunir, invirtió en bienes raíces y construyó una nueva vida lejos de los reflectores. Aunque logró rehacer su camino como empresaria, nunca olvidó la traición que sufrió. Su nombre quedó marcado en la historia como uno de los ejemplos más claros de cómo el abuso de poder podía destruir a una estrella en cuestión de días. Leticia Palma pasó de ser una promesa deslumbrante a un fantasma silenciado por un sistema corrupto y despiadado. Su historia es, quizá, una de las más turbias y morbosas de toda la época dorada del cine mexicano. Edith González, la niña prodigio que desafió al poder. El nombre de Edith González aún resuena con fuerza en la memoria del público mexicano. Su carisma, su belleza y su talento la convirtieron en una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión y el cine. Pero su historia también es un reflejo de los sacrificios, los abusos y los secretos que muchas mujeres del espectáculo se vieron obligadas a cargar. Desde niña, Edith vivió en los foros. A los 5 años apareció en televisión, en el programa Siempre en Domingo. A los 8 ya debutaba en cine con Un sueño de amor, y a los 11 protagonizaba telenovelas. Mientras otras niñas jugaban, ella pasaba horas memorizando guiones, conviviendo con productores y actores que veían en ella a un diamante en bruto. Su infancia fue arrebatada por una industria que la moldeó a su antojo. En un medio donde los rumores eran tan poderosos como los reflectores, durante años se habló de un supuesto romance con Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa. Aunque Edith nunca confirmó esa versión, la coincidencia con el ascenso meteórico de su carrera alimentó las sospechas. Algunos decían que ese respaldo tenía un costo, y que más adelante, cuando Edith se negó a seguir jugando el juego del poder, la empresa comenzó a relegarla. En 2004, la actriz volvió a estar en el ojo del huracán, anunció que estaba embarazada, pero se negó durante meses a revelar quién era el padre. El silencio generó especulaciones hasta que finalmente se supo la verdad. El hombre detrás de la historia era Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, una de las figuras políticas más influyentes del país. El escándalo fue inmediato. Televisa trató de minimizarlo. Creel nunca la reconoció públicamente como pareja, y Edith decidió criar sola a su hija Constanza, con la dignidad que siempre la caracterizó. Pero el golpe más duro llegó en 2016, cuando le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa avanzada. Mientras otras actrices se hubieran escondido, Edith hizo todo lo contrario. Habló abiertamente de su enfermedad, apareció sin peluca, sin maquillaje, mostrando su vulnerabilidad al mundo. Su batalla fue pública, valiente y llena de dignidad. Tras una cirugía en 2017 en la que le retiraron ovarios, útero y ganglios linfáticos, parecía haber vencido. Pero en 2019, la enfermedad regresó con más fuerza. El 13 de junio de 2019, a los 54 años, Edith González murió rodeada de su familia. Su partida dejó en silencio a millones de admiradores que la habían acompañado durante más de 4 décadas de carrera. Edith fue más que una actriz, fue un símbolo de resistencia. Desde su niñez, enfrentó la explotación de una industria despiadada, los rumores, los escándalos y finalmente una enfermedad implacable. Aún así,
Jamás perdió la sonrisa ni la fortaleza. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada estrella hay cicatrices invisibles, y que muchas veces la gloria no alcanza para curar el dolor. Detrás de la época dorada del cine y la televisión mexicana, brillaban los reflectores, las alfombras rojas y los aplausos interminables. Pero fuera de cámara, lo que se escondía era muy distinto, un mundo de silencios obligados, abusos normalizados y heridas que jamás sanaron. Historias como las de Elda Peralta, que luchó contra la presión de un director abusivo, Tongolele, utilizada como objeto de deseo por una industria que la explotó, Elsa Aguirre, víctima de la violencia más cruel dentro de su propio hogar, Evangelina Elizondo, castigada con el veto por atreverse a alzar la voz, Leticia Palma, destruida por un poderoso productor por negarse a ceder, o Edith González, obligada a cargar con los rumores, los escándalos y finalmente con una enfermedad que se llevó su vida demasiado pronto. Todas ellas nos muestran que el precio de la fama podía ser devastador. El cine de oro nos regaló sueños y leyendas,